Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a su programa, hablemos, o más bien, Estados Unidos, México, mundo, Estados Unidos, México, mundo. Este es un proyecto con una utopía, la utopía de cambiar el mundo, de producir un mundo mejor. Y la idea es llegar a una unidad, buscar una unidad en torno a un concepto, a un proyecto. Una vez obteniendo esa unidad, entonces podríamos soñar con ejecutar cambios que puedan llevar al mundo a pues un mundo mejor con bienestar para todos. Creo que reconocemos que el mundo en el que vivimos no necesariamente nos está funcionando. Estamos en el siglo XXI con guerras que no cesan, que no dejan de ocurrir en distintas partes del mundo. Nos dimos a la tarea de estudiar los pasados 2500 años de historia mundial y también la historia de México. Ya en la línea de la historia de México estamos al día, pero no así en la historia mundial. Así es que nos estamos dedicando de lleno a la historia mundial para ponernos al día también y seguir con las dos líneas, partiendo desde el tiempo actual, presente. Pues muy bien, en los últimos 2500 años, estamos en el siglo XX, en la Guerra Fría, estamos ya en el punto donde cae el bloque soviético. Cae el bloque soviético. Gracias de nuevo a Diana Uribe por todo su material. Es impresionante. Le seguimos recomendando que los busque y que vea sus videos. Son impresionantes. Así es que ella estos conceptos materiales realmente son de ella. Nosotros sencillamente estamos haciendo un pequeño repaso, pero la idea es llegar a, a una unidad en torno a un proyecto. Así es que para allá nos encaminamos. Gracias por sintonizar. Le vamos a pedir que si considera que estos programas valen la pena, pues que nos recomiende para que más personas los vean. Pues esto es lo que tenemos preparado, para ustedes en este día y vamos a entrar en materia. De nuevo, la Guerra Fría número 21 cae el bloque soviético. Esto es lo que nos ocupará hoy en este bosquejo. Vamos a hablar del sufrimiento y resistencia de los polacos y húngaros, la valentía y determinación de Gorbachov, caen los muros de separación, la revolución de valores y la revolución de terciopelo, el conmovedor reencuentro del este y el oeste, de Europa, por supuesto, y la caída del bloque soviético. Muy bien, la revolución de valores de Polonia y la revolución de terciopelo de Hungría. Hoy vamos a ver la caída del bloque socialista y su relación con la revolución de los valores y la de terciopelo. Todo comenzaría por Polonia, por este espíritu indomable de los polacos que Frédéric Chopin retrata una y mil veces en las polonesas. Polonia había dejado de ser un Estado nacional durante mucho tiempo, había sido invadido por Alemania, anexado a la Unión Soviética, había sido traicionada una y mil veces. Con su infinita ira y con todas las traiciones que tenía detrás, Polonia empezaría en 1980 un movimiento de unas proporciones épicas que se conocería como Solidaridad. Además, en aquella época subió al Vaticano un papa polaco, el primer papa eslavo en la historia del papado, Carlos Wojtyła, conocido como Juan Pablo II. El grupo de Solidaridad va a llevar una manifestación de inconformidad, de incapacidad para aguantar más la falta de comida, de ropa, la situación tan imposible que en ese momento estaba viviendo Polonia. Esa manifestación fue un proyecto histórico y llegaron hasta el límite de que lograron realizarlo. Empezaron a cuestionarse las reformas, a mirar a ver si era posible una salida. Duraron 15 meses en este experimento de buscar un rumbo histórico propio después de tantas veces que los habían traicionado. Pero en 1981 hay un contragolpe de parte de Jaruzelski, que es un militar apoyado en ese momento, en 1981, nada más y nada menos que por la Unión Soviética, en la era de Brezhnev todavía. Este movimiento de solidaridad que alcanzó a darle la vuelta al mundo, que durante esos 15 meses alcanzó a mostrar todo lo que podría ser una reforma, va a ser aplastado por un golpe de Estado, lo que lo va a mantener en estado de latencia, porque la represión hizo que la gente estuviera temporalmente guardada, pero solo temporalmente. Ahí ya había empezado una cosa de grandes proporciones. El momento en que Gorbachov va a entrar de lleno a renunciar a la carrera armamentística, estos antiguos fantasmas de la rebelde Polonia van a volver a levantarse sobre Europa del Este y esta vez de manera definitiva. Hay momentos y días en la historia en que los acontecimientos se precipitan y se desencadenan con tal fuerza, con tal contundencia, que sobrepasan la imaginación humana, que quedan más allá de todos los esquemas, que no hay cómo imaginar que algo así sucedería si no fuera porque suceden frente a nuestros ojos. El año de 1989 estaría cargado de acontecimientos y transformaciones en la segunda mitad del siglo XX, solo comparable en alguna medida con 1968, donde también se dio un viraje en el pensamiento y en la historia del mundo. En 1989, en un solo año,
todo el montaje que habíamos hecho desde la conferencia de Yalta, desde el momento en que desde el pacto de no agresión entre Hitler y Stalin en 1938, desde el levantamiento de Polonia para poder combatir a los nazis cuando los soviéticos los dejan solos, desde la política del eje de Europa Oriental, todo lo que había sido el pacto de Varsovia, lo que había significado el poderío de la Unión Soviética, lo que había sido su sistema de satélites y su zona de influencia, todo va a caer como un castillo de naipes en un solo año, de una manera tal que cuando termine el año, el mundo ya nunca volvería a ser igual. Pasaría mucho tiempo para poder entender a cabalidad este desborde de acontecimientos, esta manera como la historia irrumpe en 1989. En este momento, todo se va a venir abajo. Nuestra historia de la Guerra Fría empezó en Europa Oriental. La montamos desde Polonia y la montamos desde la manera como Stalin reclamó para sí los territorios de la Europa del Este y como zona de influencia fue cambiando en cada uno de ellos los partidos gobernantes por partidos comunistas en un régimen de partido único que habrían de obedecer solamente a la Unión Soviética. Esto que había venido dándose de esta manera, allí donde empieza, allí terminará. ¿Por dónde empieza sus pasos? Por allí terminarán. Todo el poderío va a terminar donde nuestra historia empezó, en Europa del Este. Entonces, hay que prepararnos para el desbordamiento de las fuerzas de la historia, porque los acontecimientos que vamos a ver aún despiertan el más impresionante asombro de solo imaginarse cómo sucedió todo aquello. Si bien Polonia conquistó las bases históricas que harían posible la gran rebelión, si bien ella se anticipó bastante tiempo al momento en que esto tendría la posibilidad de ser, ¿qué creen? Va a ser Hungría la que dará la clave para que los acontecimientos se vayan a desatar como una reacción en cadena. Una vez que Mikhail Gorbachev haya decidido y anunciado al mundo que va a terminar con la carrera armamentista, que ya va a empezar la destrucción de los misiles, que se firman los acuerdos en las diferentes cumbres de Reykjavik, de Helsinki, de Nueva York, y cuando después del horror de Chernóbil y todos los acontecimientos que llevaron a la decisión rotunda, definitiva y contundente de acabar con la carrera armamentística de la Unión Soviética, Hungría se pregunta, ¿y entonces qué será de nosotros? ¿Podremos al fin hacer nuestras reformas? Hungría, lo mismo que todos los demás países que están ligados a la Unión Soviética, los de Europa del Este, se lo van a preguntar, se lo va a preguntar, pues la misma crisis económica que va a afectar a la Unión Soviética, la misma incapacidad para mejorar la economía, la misma situación de transformación y de evolución tecnológica que supuso el microchip, o sea, el computador, los computadores, la informática como sector punta de la tecnología que hará que el tiempo de los altos hornos y de carbón y del acero quedaran en el pasado y todos aquellos que fueran potencia alrededor de este proyecto económico y histórico ya no tuvieran cabida en las nuevas épocas, el mismo problema que le pasa a la Unión Soviética, pues le va a pasar a toda Europa del Este, porque las economías están encadenadas. La Unión Soviética lo que hizo fue encadenar las economías de Europa del Este con la suya, como cuando unos montañistas suben una cumbre y están amarrados para subirla. Pues si uno se resbala, se los lleva a todos. Entonces, encadenada como estaba la suerte de la Europa del Este con la Unión Soviética, si la Unión Soviética entra en semejante crisis, pues los países que están encadenados a ella también. Cuando la economía se manifiesta como un bloque histórico, pues sufre el mismo destino. O sea, lo mismo que hay bloques políticos y bloques militares, también hay bloques económicos. Y los bloques económicos se caen en un solo tiestazo. Y cuando uno de ellos falla, los demás se caen también. Es una reacción al hecho de estar tan profundamente metidos los unos dentro de los otros. Los húngaros tienen claro que bajo el esquema del modelo socialista no es posible recuperar la economía de su país, que eso se agotó, que ya no hay nada que hacer, que la crisis económica ya sacude al país de una manera insoportable. La rabia y el odio que se ha venido acumulando durante tanto tiempo empiezan a emerger de nuevo en los corazones de los húngaros y se preguntan si van a poder dar un salto hasta las transformaciones. Gorbachev había declarado que Europa del Este podía definir su destino de acuerdo como quisiera. Esto nunca se había pronunciado antes. Sin embargo, los húngaros quieren estar seguros porque ya tuvieron una experiencia absolutamente traumática, quizás la peor, la más dolorosa y la más terrible. En 1956 los polacos con Gomulka habían empezado una rebelión y los húngaros salieron a las calles a apoyarlos y empezaron un viraje en la era de Khrushchev, cuando se estaba dando las reformas y parecía que había una apertura política y económica en lo político por el proceso de desestalinización
que había realizado Khrushchev. Los húngaros, queriendo aprovechar el momento, salen a la calle y van a pedir libertad de expresión, de movilización, van a pedir su propio modelo socialista, inclusive van a llegar al punto de querer salirse del Pacto de Varsovia, van a buscar una salida diferente en la historia. Los soviéticos en un momento ejercieron una represión, pero el ejército húngaro no los apoyó. Hubo una semana en la que se dio una posibilidad de transformaciones, en la que se dio un cambio en el gobierno y va a llegar al poder un gran reformador, un hombre que encarnó las transformaciones de la época llamado Imre Nagy. Imre Nagy va a llegar al poder que los húngaros están pidiendo. Los húngaros son un pueblo antiguo, son un pueblo que formó con Austria un imperio poderosísimo de toda la Europa central por siglos. Los húngaros también tuvieron en su momento un intento de revolución muy importante, paralela a la de 1917, que no alcanzó a consolidarse. Ellos no están pintados en ninguna pareja, en ninguna pared, digamos. Cuando los húngaros salen a la calle para manifestarse y pedir todas las reformas y cuando están en pleno cambio, Nagy, que está haciendo las reformas y todo eso, pero van a llegar 2.500 tanques del ejército soviético en 1956 y van a aplastar a la población civil en las calles de Budapest. Van a matar a toda la gente que se rebeló contra ellos de la manera más inclemente y terrible. Se habla de más o menos 30.000 personas asesinadas por los tanques en 1956. Se habla de muchachos de 14 y 16 años que fueron detenidos y que después de cumplir los 18 al otro día fueron ejecutados. Se habla de todos aquellos que fueron partícipes de esa rebelión, que pagaron con muchísimos años de cárcel, aquellos que quedaron vivos para pagar la cárcel. Se habla de un error histórico, de una tragedia que marcó el corazón de los húngaros y que ahora, en este momento, cuando de nuevo la historia tocaba su puerta, tendrían que estar por ese mismo motivo completamente seguros de que no fuera una salida en falso. Tendrían que poder prometer, más allá de toda duda, que su pueblo no volvería a conocer la sangre, la derrota, el odio y la injusticia que los había ensombrecido tanto en 1956. Todos los húngaros migrantes que se encuentran en el mundo vienen del exilio de 1956 y esto aún ardía en su memoria cuando se hizo la pregunta de si sería posible o no un cambio para ellos. Los húngaros preguntan a los soviéticos qué posibilidades tienen ellos de volver a intentar una transformación histórica sin que les pase el horror de lo que ya habían vivido. Gorbachev claramente les dice a los húngaros que sí se puede y que la Unión Soviética da vía libre a las transformaciones de la Europa del Este. Con su palabra en la mano, el primer ministro empieza las transformaciones y estas van a ocurrir a todo nivel. Van a empezar por elecciones en las que el Partido Comunista queda total y definitivamente derrotado. Van a empezar con una apertura económica, van a empezar a cambiar esa sociedad de arriba abajo, pero van a empezar por una cosa de una importancia, de un simbolismo. Van a empezar por la rehabilitación de todas aquellas personas cuya reputación y cuyo nombre fue manchado por la infamia después de la rebelión de 1956. En aquella época, durante mucho tiempo, en estos países se utilizaba a capricho de la política volver un héroe o un traidor en un personaje según las conveniencias ideológicas del momento. Por eso, en Polonia, Andrzej Wajda había hecho en su momento una película que se llamaba El hombre de mármol, que era un obrero que en un tiempo había sido ejemplar y luego lo habían castigado por alguna disidencia y habían roto todas sus estatuas. La gente que estuvo en 1956 no solamente fue asesinada, llevada a la cárcel, sino que fue difamada y fueron tratados como traidores por el régimen de János Kadari, que fue el que sucedió después del aplastamiento de Hungría. Y no solamente eso, sino que Imre Nagy se había asilado en una embajada en el momento en que sucedió la entrada de los tanques de la Unión Soviética. Y mediante engaños, János Kadari, el traidor, 2 años después lo hizo salir de la embajada y lo ejecutó. Entonces lo que va a hacer Miklos Nemeth, el primer ministro húngaro en ese momento, es de una importancia capital. Va a ser un entierro simbólico a Imre Nagy. Van a comprar ataúdes y van a desfilar por las calles de Budapest. Los ataúdes con el nombre de Imre Nagy, con el nombre de todos aquellos que habían sido purgados, los nombres de las víctimas, se leyeron en voz alta una tras otra vez para que la gente pudiera sentir en sus corazones el alivio de la reconciliación con un pasado que los había llenado de odio y de injusticia. Este acto de nombrar a sus muertos con honor, de revalidarlos, de volverles a dar un lugar dentro de la sociedad húngara, fue de un poder sanador absolutamente impresionante. Primero hicieron esta limpia con el pasado.
esta profunda sanación con el dolor. La gente se reunió alrededor de este acto porque lo único que había era una placa anónima en un despeñadero donde habían sido enterrados en fosas comunes. Entonces, ahora se les daba nombres, se les daba honor, se les daba el reconocimiento a todos los muertos de 1956 y particularmente a Imre Nagy. Este acto de sanación tan conmovedor y tan profundo inició la posibilidad de que los húngaros se pudieran reconciliar con su pasado y empezaran a emprender las tareas de su presente. Después de este acto de sanación y profunda reconciliación, hicieron otra cosa de un contenido simbólico altísimo. Un día se levantaron con unos gigantescos alicates por orden del mismísimo Nemeth y de todo el nuevo gobierno y empezaron a romper las alambradas que separaban a Hungría de Austria. La cortina de hierro era una alambrada gigantesca que aislaba las fronteras de la Europa del Este. El telón de acero, la cortina de hierro, como se le conoció en los países de Europa del Este, que quedaron detrás de este manto durante todos los años de la Guerra Fría, se empieza físicamente a descorrer en el momento en que cortan las alambradas. Alambradas y cinceles, alicates y martillos traerán la libertad a pueblos que fueron durante tanto tiempo oprimidos. Entonces, simplemente van a romper las alambradas y se van donde los austriacos a ver qué sería la vida de ellos, con quienes habían compartido más de 3 siglos de imperio. Los austriacos quedaron absolutamente impresionados de ver a los húngaros que llegaban por allá, después de que Hungría quedaba a 2 siglos y medio de Austria, después de todo el montaje de la Guerra Fría. De ahí en adelante, Hungría desata toda la posibilidad de las transformaciones de todos los demás países. Hungría en ese momento es el primer país que rompe con el orden histórico que había determinado la historia de Europa Oriental desde el momento de Yalta en adelante durante toda la Guerra Fría. Entonces, por eso es que los húngaros son tan importantes, porque son los que van a hacer eso y son los que llegan al análisis político, histórico, económico de la viabilidad que podría tener su país bajo condiciones de socialismo, y cuando llegan a la conclusión de que el socialismo como modelo se había agotado para ellos, es cuando van a empezar a buscar las reformas. Y listo, Hungría ya salió. Cuando Hungría queda libre, cuando queda en posibilidad de decidir su historia, en ese momento todos los alemanes de Europa, de la Alemania, de la RDA, se van a ir para Hungría de vacaciones. Había más de 750,000 alemanes de vacaciones en ese momento en Hungría. Cuando estaban todos allí en Hungría, Hungría saca, digamos, una ley que dice que los alemanes que están en ese momento en Hungría pueden salir hacia Occidente. Y esto porque no se podía salir, porque no se podía, sino salir alrededor de los países de la cortina de hierro o de los países del mundo socialista. Digo del mundo socialista, pues porque a Vietnam y a Cuba sí podía ir, pero no a Occidente. Recordemos cómo era el tema del misterio de los pasaportes. Uno sí podía visar pasaporte con países de la cortina de hierro, pero podía entrar al mundo occidental. Era una cosa complicadísima. Entonces, ahora, precisamente, si Hungría no daba la salida, pues los alemanes se hubieran podido quedar encerrados allá. Hungría le da la salida a Alemania del Este y los alemanes del Este empiezan por la vía de Hungría a llegar a Austria por la vía de Austria, a pasar al otro lado, a la Alemania Occidental, a la RFA, República Federal Alemana, pero en millones. O sea, es una marcha impresionante de gente que va pasando por allá. Entonces, cuando ven esto, tratan de cerrar la frontera por el otro lado. Todo el mundo se está dando cuenta que los cambios son inevitables. Los húngaros ya los han asumido. Los checos lo asumirán después, pero el único que no se ha enterado del asunto es el dirigente de la RDA, Honecker, momificado también como su compadre Brezhnev y todos aquellos que habían muerto de demomismo. Este tipo se entera y no se entera tanto. Este tipo no se entera. Y no se entera tanto que Gorbachev tuvo una reunión con él y con todos los líderes de la Europa Oriental para plantearse lo que estaba pasando. Y este tipo no se dio por enterado. Ni él, ni Ceausescu, el gobernante romano, se enteran ni se quieren enterar de los cambios, ni los quieren permitir, ni quieren aceptar que la Unión Soviética se vaya de su lado. Honecker va a estar completamente marginado de todas las transformaciones porque sencillamente no las quiere ver y punto. Entonces, trata de impedir que los alemanes den este paso tanto que en un momento dado los alemanes se van a Praga y se van a meter en las embajadas, los alemanes del este, en la embajada de la República Federal en
alemana, perdón, de la República Federal Alemana en Praga, en lo que en ese momento era Checoslovaquia, Praga. Llegan a 7,000 y crean una situación sanitaria delicadísima en la embajada. En ese momento les dan la orden de poder llegar, de poder atravesar la frontera para llegar a la Europa del Oeste, a la RFA, pero entonces Joan pone la siguiente condición: como tienen que atravesar un pedacito de la Europa del Este en tren, que en ese pedacito de la Europa del Este tienen que dejar los pasaportes para que los expulsen. O sea, cogen los pasaportes de todos los alemanes, de manera que ellos pasan al otro lado como seres sin pasaporte y sin patria. En la manera como Honecker acepta que ellos puedan pasar a la República Federal Alemana en un pedacito que da la vuelta al tren, que alcanza a atravesar el territorio de la RDA, de la República Democrática Alemana o Alemania del Este. Entonces, ahí sucede que cuando están en ese momento, en ese pedacito, los BOPOS, la policía de frontera, la policía política y la policía más dura de la Guerra Fría, entra al tren a recoger los pasaportes de los alemanes según tenían órdenes. Y los alemanes, por primera vez, desafían un poder que era miedoso para ellos. Y entonces cuentan cómo era absolutamente reivindicador ver a los bobos tenerse que agachar en cuatro patas, porque toda la gente del tren arrojó los pasaportes al piso, botó los pasaportes al piso. Entonces ellos tenían que agacharse y recogerlos para podérselos llevar a Honecker como habían ordenado. Y los alemanes los miraban a sus pies como quien mira de frente al miedo, porque ya no les temen más. Este acto, este pedazo, va a ser de un simbolismo fuertísimo, porque Alemania, la RDA, en ese momento tenía el régimen de represión interna más miedoso de toda la cortina de hierro y tenía una policía política llamada la Stasi, que eran los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia de la Stasi tenían un sistema de espionaje en que los amigos espiaban a los amigos. Pues eran 17 millones de personas en Alemania y 5 millones estaban vinculados directa o indirectamente. Eran una sociedad con bastantísimos sapos porque todo el mundo estaba de alguna u otra manera infiltrado dando información. Los amigos con los amigos, los parientes entre sí. Esto va a generar cosas muy complicadas cuando estén en la hora de la verdad y se abran los archivos y cada uno enfrente lo que fue ese momento. Había cámaras pegadas a la ventana para los disidentes y para los opositores, captando cada una de sus palabras, de sus peleas, de su vida cotidiana, de su lavada de la loza, filmando todo lo que hacía cada persona que timbraba, cada persona que entraba. Esto era una cárcel y en un momento dado los alemanes empezaron a sentirse que estaban cercados y cuando empieza la cosa en Hungría, entonces ellos empiezan a ver que en Hungría esto es posible y empiezan buscando primero la salida por Hungría, a buscar la salida por donde sea, por Hungría, de ahí para Austria, para pasar al otro lado, porque a ellos lo que les interesaba es la otra Alemania. O sea, empieza la pulsión histórica por buscar esa otra Alemania de un pueblo que quedó roto después de la Segunda Guerra Mundial, como una molécula que vuelve a componerse como una unidad que se busca de nuevo. Ellos quieren llegar a la otra Alemania y buscan la manera, ya sea a través de la embajada checa, ya sea a través de Hungría, pero hay que llegar al otro lado de alguna manera. Entonces empiezan todas las maniobras. Esto va a durar unos meses. Va a ser unos meses porque son sucesos que van a ocurrir simultáneamente. Mientras todo esto está pasando en Alemania, muchas otras cosas están pasando en todos los demás países, en Checoslovaquia, en todos lados. Los alemanes están en ese proceso que dura todos estos meses de 1989, están intentando llegar al otro lado y finalmente van haciendo todas estas marchas. Empiezan las manifestaciones abiertas, directas, contra el régimen de Honecker y el tipo todavía no se da por enterado. Es peligrosísimo no entender las fuerzas de la historia, no entender su movimiento ni sus mareas porque los barren. Él no entiende y va a haber una manifestación gigantesca en Leipzig, una manifestación descomunal y en ese momento los opositores llaman a los hospitales y los hospitales tienen orden de redoblar las unidades de sangre. Se enteran de que los reservistas están siendo convocados, que hay un acuartelamiento de primer grado para los reservistas, o sea, se está preparando una masacre de un tamaño y es un tiempo de altísima tensión. Las cosas no se sabe qué rumbo van a tomar. Nadie sabe cómo van a reaccionar los actores históricos ante un desbordamiento del tamaño de lo que está pasando. Todo el mundo está en vilo. No se sabe qué va a pasar en ese momento. Las calles están llenas de tensión. La gente está saliendo más allá del miedo y el momento en que se podía desatar una matanza de proporciones incalculables sobre los alemanes orientales de Leipzig
pasa lo inesperado en el contexto de los acontecimientos que se están precipitando. En el momento de mayor suspenso, cuando se puede desencadenar una masacre del tamaño de lo que parecía estar preparándose para los habitantes de Leipzig, también los alemanes habían tenido lo suyo en 1953, cuando intentaron las reformas y también los aplastaron a ellos. O sea, que eso ya lo conocían. En ese momento, cuando las cosas están en su punto más álgido, el embajador de la Unión Soviética en la RDA recibe la orden directa de Gorbachev de retirar los tanques y los aviones. La Unión Soviética no va a intervenir en las manifestaciones de los alemanes para buscar las reformas. Al no intervenir la Unión Soviética, la masacre sería por cuenta única y exclusiva del ejército alemán contra los propios alemanes, dirigida por Honecker en lo personal. Esto ya queda muy cuesta arriba, o sea, ya tampoco. Usted puede con la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia aplastar un movimiento como lo hicieron en Polonia en 1950, en 1952, en Berlín en 1953, en Hungría en 1956 y como lo harían con los checos después en 1968. Para usted no puede solito. Sin el apoyo de la Unión Soviética no es posible nada, porque por cuenta y riesgo propios esto ya no es posible. Entonces la orden es directa, es decir, aquí la Unión Soviética dicta la política y a Gorbachev le da el embate. Imagínese lo que era el embajador de la Unión Soviética en la RBA en ese momento. Era como el presidente, o sea, un poquito más, porque ellos eran parte del bloque de la Unión Soviética. Si el tipo dice no va, no va y punto. Y no va. Las manifestaciones siguen su curso. Ellos alcanzaron a esperar la masacre. Y de pronto, ¿cómo les parece que no los mataron? Si cuando los acontecimientos parecían llegar a un punto aterrador no los mataron, entonces las manifestaciones seguían y seguían. Era una época increíblemente tensa porque al mismo tiempo estaba sucediendo lo de la plaza de Tiananmen. Cuando la China intentó y surgió un movimiento de reforma y de democratización, en ese momento les mandaron los tanques a los estudiantes de Beijing y la imagen del estudiante frente al tanque que había de pasarlo por encima estremeció al mundo y todos los chicos de Tiananmen fueron brutalmente reprimidos. Esto también podía pasar acá. ¿Cómo estaría de tenso el ambiente? En todas las entrevistas retrospectivas que hay en los documentos de la época, el mismo George Bush padre decía que la cautela con que Estados Unidos tendría que proceder ante una situación como la que estaba pasando era inmensa, que ellos tenían que ayudar a Gorbachev en lo que necesitara, porque recordemos que eso es entre dos, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, en un momento dado, Estados Unidos dice, quietos, en primera, no se puede tener ningún tipo de actitud triunfalista, no podemos tener actitudes provocadoras, porque hay sectores sumamente conservadores que podrían verse provocados. Digamos, la caída de un imperio requiere dignidad y usted no puede ir a burlarse de ellos, ni puede provocarlos porque no sabe hasta qué punto eso puede revertir el carácter de los acontecimientos. Entonces, quietos en primera. Además, porque decían, la Guerra Fría está a punto de caerse, pero no sabemos si esto es necesariamente a las buenas. O sea, ¿quién nos dice que esto puede ser a las buenas? ¿Qué tal que esto sea con la sangre del mundo? Como ya ha pasado antes en esos mismos países. Entonces la actitud de Estados Unidos era como la de un gato cuando está en un jardín mirando hacia un objetivo. Quieto, 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 porque cualquier movimiento puede revertir o variar dramáticamente el orden de los acontecimientos. Entonces, las cosas se van desenvolviendo y los acontecimientos se hacen cada vez más impresionantes. Hay un momento en que Gorbachev fue a Alemania antes de la manifestación de Leipzig y los alemanes le empezaron a gritar en alemán, ayúdanos Gorbi, ayúdanos Gorbi. Y al tipo le preguntan, ¿usted habla alemán? Dice él, un poco. ¿Y entiende lo que le están diciendo? Y responde, sí, entiendo lo que me están diciendo. Y le dijeron, bueno, es que esto ya es el fin. Y efectivamente era el fin. A partir de ese momento ya la cosa es imparable y los alemanes entienden que no se van a poder hacer ningún tipo de reforma porque el hombre tiene el mismo formol en las orejas que tenía en su momento en la era de los soviets. Entonces simplemente lo quitan de ahí y van a subir a Egon Krenz, que va a liderar los procesos de cambio. En ese momento, cuando sube Egon Krenz, hay una declaración que iba a entrar en vigor en 24 horas. Pero en ese momento, cuando le preguntan en una rueda de prensa, hay una confusión. La orden es que los alemanes de la Europa o alemanes
que quieran pasar al occidente, que por favor, que puedan pasar, que hay permiso. Después de que el muro de Berlín se construyó en un solo día, después de que en 1961 las alambradas atravesaron Alemania por la mitad, después de que la gente se estampillaba contra las alambradas porque al otro lado estaba su familia, después de que se mostraban los bebés antes de que subieran el muro, después de que se iban en poleas, mandaban a los niños de 8 años en poleas a ver si llegaban al otro lado, atravesaban los canales a superficie, abrían túneles inmensos a ver si podían pasar al otro lado, se metían en materiales de construcción, en bolas de esas que hacen para tumbar edificios, a ver si en una de esas bolas llegaban al otro lado. Después de tantos años de tratar de atravesar ese muro, después de tantos muertos, después de tanto dolor, de pronto van y dicen que ya se puede atravesar, irse para el otro lado. En ese momento esta declaración genera tal sobresalto que la prensa, puesto que en una rueda de prensa pregunta, ¿a partir de cuándo? A partir de ya. Entonces, el que está dando las declaraciones, el vocero oficial, se confunde y dice, pues sí, ya. La orden iba a entrar en 24 horas, pero el hombre se confundió y dijo, ya, ya. Y a los 5 minutos todo Berlín se enteró y todo Berlín se fue para la calle. Decían los sobrevivientes, gente que vivió en ese momento esa situación, que sentían como si una fuerza profunda, visceral, salida del fondo de las entrañas, los llamara hacia la plaza de Brandenburgo. No era claro que no los fueran a matar, todavía no era claro. Dicen que el miedo era todavía demasiado grande, pero que la emoción, la locura, el frenesí de lo que estaba pasando en ese momento era superior al miedo. Era más bravo todavía que ese sentimiento de incertidumbre profunda que tenía un pueblo que había vivido tanto dolor y tantas situaciones terribles. Van a pasar al otro lado y de pronto unos se pasan y dicen que los abrazaron y que cuando los abrazaron estaban al otro lado. En ese momento llega la gente a una multitud absolutamente impresionante. Va a llegar a la puerta de Brandenburgo, al checkpoint donde empieza el otro Berlín. Y cuando llegan todos, como la orden no había entrado en vigencia todavía y el tipo metió la pata y dijo que era allá, que era allá, pero era para dentro de 24 horas. La policía del checkpoint, los bopos, estos mediosísimos que les cuento, no tenían órdenes de nada. ¿Cómo te parece ahí parados? Y viene Berlín a las puertas de Brandenburgo, Berlín entero, no saben qué hacer. Entonces cuentan los soldados que empezaron a llamar desesperadamente a los superiores, que qué hacemos, que aquí está todo Berlín, que quieren pasar. Nadie les pasaba el teléfono, no saben, no responden, nadie tiene ni idea, nadie se imagina nada. Mire, nadie sabía qué hacer con lo que estaba pasando. Todos los bopos quedaron a su merced, armados hasta los dientes, parados en el checkpoint que los separaba de Berlín Occidental, sin instrucciones, en un régimen histórico donde las instrucciones lo eran absolutamente todo y donde las órdenes eran inamovibles. Entonces tuvieron que decidir y dejémoslos pasar a ver qué, pues qué nos vamos a poner aquí, a oponernos a que pasen y pasaron. Entonces, empieza a pasar y ahí es cuando dicen que de pronto sintieron que los abrazaban, que los estaban abrazando profundamente. Los abrazaron los alemanes de Europa del Oeste, los oeste alemanes, que al ver esto se fueron a abrazar al pueblo que había tenido distante durante tantos años. En ese momento se produce una conmoción histórica grandísima, porque además hay un punto en que ya los alemanes del este pueden pasar al oeste, pero los alemanes del oeste aún no pueden pasar al este. O sea, la Guerra Fría está cayendo desde el este, desde Moscú, desde Berlín Este, pero todavía no ha caído para el otro lado. Por eso es que los demás se suben al muro. Esas imágenes de toda esta gente montada encima del muro, mirando para abajo a ver cómo eran estos alemanes, si todavía tenían 5 dedos y 2 patas y 2 ojos, porque la propaganda que se había hecho durante todos estos años de lado y lado eran tan aterradora que eso ya no se imaginaban ni que fueran humanos. Pues a los del este se les había dicho que el capitalismo era la mayor corrupción y degradación del hombre, y a los otros que el comunismo era la vejación de toda libertad y ni una cosa ni otra, pero todos tenían una propaganda absolutamente impresionante en la cabeza. No sabían si los otros todavía existían, sus parientes, su familia. Y cuando empiezan a pasar, en ese momento alguien decide que si los alemanes pueden ir al otro lado y que si ya no existe una barrera que los separe, el muro no tiene sentido. Y cuando deciden que el muro no tiene sentido, un ciudadano común, el más simple, el más tranquilo, toma un cincel y con un cincel y un martillo empieza a desportillar el muro. Y al desportillar el muro, empieza la caída del muro de Berlín. Así como unos alicates gigantes rompieron las alambradas que separaban a Hungría de Austria, un cincel empezará a tumbar el muro de Berlín.
y empieza la gente a tumbar el muro. Ya nada los contenía. Desde las manifestaciones donde gritaban a la Stasi que se fuera, Stasi raus, hasta el momento en que pueden pasar al otro lado y no pasa nada, el muro ya no los puede contener. Cuando el muro ya no los puede contener, uno de los sucesos históricos más importantes de todo el siglo XX habrá acontecido ante los ojos del mundo. Una de las cosas más trascendentales, la caída del muro de Berlín. Los que estuvimos vivos en esta época podemos decir que eso es uno de los sucesos más importantes que hayamos podido presenciar en la vida, la caída del muro de Berlín. Entonces empiezan a tumbar el muro, empiezan a pasarse al otro lado, y en el momento en que empiezan a pasarse al otro lado, en ese instante los más lúcidos, los más visionarios empiezan a cantar, y el maestro Dmitri Shostakovich se va a sentar y va a hacer un concierto frente al muro al otro día. Y el grupo Pink Floyd, que tantas veces nos ha acompañado a través de los relatos históricos, entiende que hay que tumbar la pared y hace el concierto donde van a tumbar la pared. Los acontecimientos habían llegado a un punto límite. La gente se abrazaba. En la Navidad de ese año y en el Año Nuevo de 1989, una multitud entera en la plaza de Brandenburgo, blindada con champaña, y se abrazaban, brindaba con champaña y se abrazaban tratando de mirar qué había sido de sus parientes que les habían quitado. Por medio de la construcción de un muro desde 1961, había terminado en rigor la Guerra Fría. La cortina de hierro se había rasgado. Los acontecimientos aún tendrían muchísimos más giros, muchos más. Alemania se reunificaría en cuestión de minutos. Para 1990 ya estaría reunificada. Esto va a traer otro montón de líos también, pero la reunificación va a ser importantísima para poder sacar adelante todo el proyecto de la Unión Europea, para reconfigurar el mapa de Europa, para transformar, para terminar la Segunda Guerra Mundial. Ya cuando Alemania se reunifique, por un lado, y por otro lado, lo suyo harán los checos, que también conocieron muchas historias, pero ellos lo harán de una manera cívica, de una manera preciosa, tan linda, que se llamará la Revolución de Terciopelo. Otros no tendrán tanta suerte, ni tendrán tantas posibilidades. Los romanos conocerán episodios terribles bajo la sangre de Ceausescu y la manera como reprimió a la gente. Los acontecimientos se van a seguir precipitando y de esta marea va a llegar hasta las puertas mismas de la Unión Soviética, va a llegar hasta las repúblicas bálticas y va a llevar un proceso que cuando le llegue a Gorbachev, como un boomerang, va a ser superior a su capacidad para manejar la caja de Pandora, que en todo caso abrió, porque él no se imagina hasta dónde los acontecimientos lo van a sorprender. Esto se va a convertir en un reguero de pólvora que va a transformar la Europa tal como se conoció en ese momento. Y hay que saber también de qué huían, por qué todo el mundo salía desesperado. Huían de los totalitarismos que Orwell había descrito en 1984. Huían del mundo del gran hermano que Orwell había descrito. Habiendo sido él comunista, al ver los modelos de Stalin, había creado en nombre de la utopía. Huían también de eso. Los acontecimientos que como un reguero de pólvora van a llegar hasta las repúblicas bálticas, van a llegar hasta Moscú y van a sacudir los cimientos de la Unión Soviética. El proyecto totalitario de Orwell, que vamos a ver en las condiciones históricas en que todo esto pasó y la manera como el mundo no será jamás igual después de terminado el año de 1989, y el asombro con que los pedazos del muro de Berlín caían y todo el mundo tomaba piedras, pedacitos de piedras del muro de Berlín repartidos por todos los rincones de la tierra. Donde hay alguien que tenga una piedra del muro de Berlín, la fiebre de los alemanes por reunificarse, la euforia de un pueblo por encontrarse. Alemania definiendo su historia, la mirada del Glasnost hacia la transparencia de lo que fueron las épocas de la inteligencia y la contrainteligencia de Stasi en la Alemania de la RDA, y todo lo que esto va a significar en el viraje que esto le va a producir a la historia de Europa y del mundo, es lo que veremos en el siguiente programa. Pues es así como llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Impresionante la información y la forma en que Diana nos narra todas estas historias. Impresionante. En este caso, cae
el bloque soviético, en este caso los países que lo conformaban, empiezan a buscar sus cambios, sus transformaciones, siempre con el temor de que si era o no cierto. Vemos esa reunificación de Alemania del Este con el Oeste, impresionante las experiencias que tuvieron. Muchísimas gracias a todos. Esperemos que sigan acompañándonos y sobre todo que nos ayuden a compartir los programas. Pásela muy bien, será hasta la próxima.